Muchas gracias por atender la convocatoria de Grupo Soluciones Legales Corporativas a esta conferencia. Mi nombre y como su anfitriona, Diana Alexandra López López, abogada especialista, jefe jurídica de Grupo Soluciones Legales. El día de hoy quiero presentarles a nuestro conferencista, el doctor Juan Carlos Martínez, abogado especialista en Derecho Laboral y con más de 15 años de experiencia en asesoría a pequeñas y grandes empresas. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muy buenos días. Un saludo cordial y muy especial a todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir, por estar acá presente con nosotros en Soluciones Legales, un espacio que se aperturó para cada uno de ustedes y para cada una de sus empresas. Pero más que agradecerles por estar acá, es felicitarlos por ese interés que tienen hacia sus empresas, hacia una problemática que se ha venido manejando desde el año 97, y ya les voy a contar por qué desde el año 97. Entonces, ese interés es para felicitarlos, ese interés que estén acá y que quieran hoy resolver muchísimas inquietudes, que vamos a tratar de resolverlas, no todas. Este es un tema del cual a nivel general tiene una problemática que es particular para cada empresa. Vamos a hablar de aspectos muy generales, pero cada particularidad, estoy seguro que cuando la abordemos, puede ser conmigo o con cualquier abogado de la firma, vamos a poderle dar una contestación y una respuesta adecuada, de acuerdo al marco de esta resolución 3050 del año 2022. Voy a bajar de la tarima, no soy mucho de la tarima. Entonces, ¿cómo identificar y abordar el abuso de incapacidades? Ese es un tema que de pronto, si nosotros le colocamos unos interrogantes, es una pregunta que se vienen haciendo todos los empresarios en Colombia, desde el más pequeño hasta el más grande. Si ustedes en este momento, y los invito a que nos tomemos 5 o 10 minuticos, perdón, no mucho, segunditos, para poder hacernos esta pregunta y saber nosotros si tenemos trabajadores con los cuales tenemos esta problemática. Y desde las diferentes áreas que ustedes manejan, saben que van a tener seguramente 1 o 2 trabajadores. Hagamos ese ejercicio, 2, 3 segunditos, vamos a pensar en ese trabajador o en esa trabajadora. Si le ponemos un interrogante a esa y nos quedaría como una pregunta. ¿Sí? ¿Ya identificamos a ese trabajador? Listo. Entonces, la resolución 3050 del año 2022 es una norma relativamente nueva. Muchos abogados laboralistas la desconocen, muchas empresas no la tienen en práctica, la desconocen y de aquí en adelante su hoja de ruta, su proyecto para poder alcanzar y resolver de pronto ese interrogante que inicialmente planteamos y en el cual al ladito le vamos a poner la cara de ese trabajador que nos hemos imaginado. ¿Listo? Nos habla sobre el programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. De pronto el nombre suena un poquito extenso, un poco largo, pero lo vamos a resumir en el programa de rehabilitación. Las personas encargadas del área de seguridad y salud en el trabajo saben muy bien, sé que conocen muy bien esta norma, se la han leído totalmente y el anexo técnico. No vamos a ver el anexo técnico, que es el manual en sí, es un manual. Ese no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque nos gastaríamos absolutamente todo este día y yo 5 o 6 días más. Entonces la idea es concertarlo o definirlo únicamente en el marco general de la resolución. Me atrevo a invitarlos para una próxima sesión de conferencia para hablar del manual. Si ustedes nos piden que quieren otra conferencia específicamente sobre el manual, lo hacemos. Hacemos lo que nuestros clientes requieran. Resolución 3050 del 2022. En esta se adoptó el manual. ¿Y qué busca este manual? Y les voy a resolver el primer interrogante que todas las empresas siempre se realizan o siempre nos preguntan a todos los abogados laboralistas cuando estamos haciéndoles la lista de chequeo o donde estamos abordando estos temas. Y es, doctor, ¿cómo hacemos para finalizar el contrato laboral a ese trabajador? ¿Miento? La mayoría, creo que todos me lo han preguntado y se sonríen, los estoy viendo sonriendo.
porque lo han hecho. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre les respondo. Este manual no hace eso. De por sí ninguna ley colombiana establece cómo terminar el contrato laboral a un trabajador en una condición de estabilidad laboral reforzada. Por el contrario, tiene un compendio o existe un compendio de normas que lo que hacen es garantizar esa estabilidad laboral reforzada. Entonces, este manual lo que hace es garantizar el derecho de los trabajadores a tener una actividad que permita su desarrollo integral. Ahí ya les respondí esa pregunta. La norma no trae esa respuesta. Pero vamos a ver qué podemos hacer como empresa. Vamos a ver qué pueden hacer las ARLs y sobre todo lo más importante, qué debe hacer el trabajador. ¿Listo? Ese es el objetivo de este manual y de la resolución 3050. Este manual tiene todas las acciones. ¿Qué debemos hacer nosotros como empresarios? ¿Qué debe hacer nuestra área de seguridad y salud en el trabajo? Etapas, procedimiento. Es todo un sistema que se tiene que adelantar, que se tiene que agotar. No es que tengamos un trabajador en una condición de estabilidad laboral reforzada o una simple gripa e inmediatamente ya nos desbordemos o en la sobreprotección del trabajador o en el descuido. Porque tampoco podemos tener a un trabajador el cual se incapacitó y de ahí en adelante desentendernos, como nos pasa a muchos de los aquí presentes. Nos desentendemos. O por el contrario, lo sobreprotegemos. Es más, hasta le damos dinero para el bus para que el trabajador pueda ir a sus citas médicas y controles médicos. Creo que no miento, porque así nos pasa, ¿cierto? Porque ya estamos tan saturados de la protección que el Estado y las leyes laborales le han otorgado a los trabajadores que sentimos a veces hasta miedo de actuar en ley y nos desbordamos. Entonces ya no mandamos solamente el ramito de rosas a donde el trabajador está hospitalizado, sino adicionalmente le damos un dinero adicional a las incapacidades, ¿no? Entonces, ese tema vamos a ir poco a poco abordándolo. Fundamentos legales. Prometí no saturarnos de normas, porque entiendo que la mayoría de aquí no son abogados, y cuando yo era estudiante de Derecho tampoco me gustaba mucho llenarme de normas, de por sí nunca me las aprendí, pero puse en práctica todo esto. ¿Y por qué es necesario relacionarlo? Porque sé que a muchos de ustedes les gusta el tema. Bueno, doctor, y lo que usted nos está diciendo, ¿dónde está soportado? Jurídicamente, sopórteme y envíeme la norma. Entonces nosotros como abogados lo tenemos, lo pegamos y se lo enviamos al cliente. Estos son nuestros fundamentos legales. Y lo organicé de esa manera. Todos dirían, bueno, dentro del orden jurídico debería estar primero la Constitución Política de Colombia. Es lo lógico. Pero no, me puse a la tarea de organizarlo cronológicamente. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia se viene hablando desde el año 79 de este tema de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo con los trabajadores. ¿Sabíamos eso? La mayoría creo que no. Incluso yo tampoco lo sabía. Yo pensé que esto se estaba hablando desde el año 97. ¿Por qué desde el año 97? Porque en el año 97 salió la ley 361 y el muy conocido artículo 26 de la ley 361 del 97. ¿Alguien sabe qué habla ese artículo? ¿No? Bueno, hay que agradecerle a ese artículo porque gracias a ese artículo estamos acá hoy. Gracias a ese artículo los abogados laboralistas tenemos trabajo. Y gracias a ese artículo los empresarios tienen muchos dolores de cabeza. No lo relacioné aquí para no atormentarlos más, porque debería estar ahí. Pero ¿qué dice ese artículo 21 de la ley 361 del 97? Que ningún trabajador podrá ser despedido debido a su condición de salud. Y de ahí existe todo un análisis jurisprudencial de los trabajadores peleando para que no los despidan si tienen una gripa.
tienen que generar actividades o gestionar todo un proceso de prevención en salud ocupacional. Desde el año 79 se habla de esto. Posteriormente está el decreto 2177 del 89, donde nos habla que las diferentes entidades, como la ARL, incluso el Ministerio de Trabajo, tienen que gestionar y promover actividades de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y ni se diga la Constitución Política, que en sus artículos 25, 47 y 54 le debe garantizar, es decir, el Estado le debe garantizar a todos los trabajadores el derecho al trabajo cuando están en condición de invalidez o de discapacidad. Ese es el fundamento legal. Si lo quieren anotar, están ahí. En asterisco está el decreto 1427 del año 2022. Y ustedes dirán, pero Juan Carlos, ¿por qué incluyó ese decreto 1427? Resulta que ese decreto 1427 va a ser o es el hermanito gemelo de la resolución 3050. Y desde este momento ustedes adquieren el deber para nosotros como firma asesora de ustedes de leerla. Es exageradamente corta, pero es muy sustanciosa. Entonces, tenemos que este decreto 1427 del 2022 es hermanito gemelo de la resolución 3050. Ya les explicamos por qué es gemelito. Incluso una nació el 18 de julio del año 2022 y al otro día la hermanita nació el 19 de julio del 2022. Entonces son hermanitas. Cuando yo les hable de la resolución 3050, hagan de cuenta que de la misma manera estoy hablando casi del decreto 1427 del 2022. Y así como los gemelos no son exactamente iguales, pasa lo mismo con este decreto y con la resolución. El decreto 3050 nos habla sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y el decreto 1427 del 2022 nos habla sobre incapacidades y abuso del derecho en materia de enfermedades de origen común o accidentes de origen común. ¿Sí? ¿Tenemos claras las diferencias? ARL, resolución 3050, EPS, decreto 1427. ¿Listo? Entonces, la resolución 3050 tiene un ámbito de aplicación. ¿Cuál es? Aplica a todos los casos de accidentes de trabajo, enfermedad laboral, conocidos como los ATEL, a las administradoras de riesgos laborales, entidades promotoras de salud ocupacional. Entonces, si la resolución 3050 nos habla de temas de ARL, aquí nos damos cuenta que también tiene un nexo con las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPS. Empleadores, contratantes, contratistas, trabajadores dependientes e independientes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y esta belleza, la familia del trabajador. Sorprende, ¿no? O sea, ¿cómo así, Juan Carlos? Adicionalmente que el trabajador tenga un problema con el trabajador, ahora esta resolución me habla de que también debo salvaguardar a la familia del trabajador. Pues lo plantea de manera muy general, pero realmente no es así. Solo que aquí a nosotros los abogados que nos encanta analizar tanto esa letra o ese tipo de párrafos, nos abre la puerta para poder decir, hombre, hay que vincular también a la familia del trabajador dentro del proceso de reincorporación laboral. Hay que hacerlo. Eso es una realidad hoy en Colombia. Entonces ya no podemos visualizar solamente como una problemática al trabajador, sino también su ámbito familiar y social. Y surge la pregunta que también siempre, oiga doctor, pero nosotros hacemos de todo para que al trabajador aquí no le pase nada. Le ponemos hasta ascensor. Tuve la oportunidad de asesorar una empresa hace más o menos unos 4 años, una empresa de alimentos, y la trabajadora tenía todas las restricciones del mundo. No podía subir un solo escalón. No podía. Pues la empresa utilizaba un ascensor para subir únicamente alimentos. Y tocó hacer algo así como un semáforo, en el cual a cierta hora
se subían los alimentos y a cierta hora tocaba prestar el ascensor para que la señora subiera 3 pisos. A esos extremos han llegado las empresas. Características. Cuando hablamos del programa de rehabilitación, donde sabemos que desde el área de seguridad y salud en el trabajo se tienen que adelantar unas etapas, unas actividades, la pregunta que se debe hacer, estoy seguro que muchos de ustedes me la van a hacer es, bueno, pero ¿qué es esa vaina del programa de rehabilitación? ¿A quiénes les aplica? ¿Le aplica al trabajador que tiene una gripa? ¿Le aplica igual a un trabajador que tiene de pronto una diabetes crónica o un cáncer? ¿Será lo mismo? Pues resulta que en el anexo técnico, que es el manual, aparecen los factores o las características que debe tener ese trabajador para poder ser parte del programa de rehabilitación. No todos los trabajadores tienen esa posibilidad. Es decir, que todos nuestros esfuerzos como empresa van a estar encaminados específicamente a los siguientes trabajadores. Trabajadores que tienen amputaciones o afectaciones importantes en su condición física. Trabajador que va a ingresar al programa de rehabilitación. Trabajadores con incapacidades prolongadas o que por lo menos esa incapacidad se ha demorado muchísimo más de lo que la enfermedad se hubiera podido recuperar. Una gripa, más o menos, ¿cuánto dura? ¿Sí? Yo soy exageradamente débil para las gripas, les voy a poner 5 días. Mis gripas. Pero si la incapacidad por una gripa se demora 10, 15 días, ¿será que ya entra en esa condición? Sí. Recordemos, el tiempo que demore la incapacidad, digamos, una incapacidad que se demore más de lo que normalmente la enfermedad se recuperaría. Una gripa, con el ejemplo de la gripa, ¿no? 5 días es lo normal, la mía, la de ustedes seguramente 3 días. Entonces, si yo me excedo de 10 días, ¿entraría ese trabajador a programa de rehabilitación? Excelente. Ese entra a programa de rehabilitación. ¿Quién quita sea una neumonía? No lo sé, no soy médico, pero él entraría. Trabajadores con enfermedades crónicas, cáncer, SIDA, diabetes. Cuando hablo de enfermedades, recordemos los hermanitos gemelos, la resolución 3050 y el decreto 1427, hablo de enfermedades tanto de origen laboral y común. Entonces, para que pronto no tengamos esa confusión. ¿Listo? Todos esos trabajadores van a entrar al programa de rehabilitación. Sobre ellos vamos a encaminar nuestros esfuerzos. Sobre ellos, no sobre el resto. Incapacidad de 2, 3 días. ¿Lo incluimos al programa de rehabilitación? No. ¿Una fractura de pronto, una pequeña laceración? No. ¿Trabajadores amputados? Sí, amputados. De los otros, después se ponen así. Características. Cuando ya tenemos a ese trabajador dentro del programa de rehabilitación, tenemos que definir una duración limitada. ¿Toda la vida con el trabajador ahí? No, nunca. Como le digo a mis clientes, nunca en la vida. Nunca. No podemos tener un trabajador ahí. Y lo tenemos que definir desde un inicio. Y los componentes o las personas que están en el programa de rehabilitación tienen que tener un tiempo estimado. Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a durar con esto? Obviamente, no es la proyección solamente que ustedes la hagan, es de acuerdo al historial clínico del trabajador. Si es una enfermedad crónica, pues difícilmente vamos a poder decir en 6 meses, no, ese es el ideal. Pero seguramente este tiempo se va a prolongar. Pero tenemos que definirlo, así nos toque prorrogarlo. 6 meses, en 6 meses, en 6 meses, pero tenemos que definirlo. Además que las gerencias y a los representantes legales les gusta que les definan tiempos. ¿Cierto que sí? Va a llegar a un gerente, no, doctor, eso se le demora. No, a los gerentes les gusta tiempos. Háblele a un gerente de tiempos y de plata y verá que le pone cuidado. Objetivos claramente definidos. ¿Qué queremos con ese trabajador? Recordemos, no es terminarle el contrato laboral al trabajador. Esa es una pregunta que con el mayor de los gustos me la pueden hacer cuando nos estemos tomando un tintico de manera privada. Pero no acá. Esa no es la idea de la resolución 3050. Contar con la actividad, participación y compromiso del trabajador.
esta es excelente. Creo que es la mejor. Trabajadores que entregan la incapacidad y se desaparecen. ¿No les pasa? Se desaparecen, mágicamente se desaparecen. No vuelven. O simplemente aparecen, pero para ver cuándo le paga la prima, cuándo le consignaron las cesantías, intereses a las cesantías. Entonces aquí ya tenemos que esta resolución obliga al trabajador, lo obliga a tener que participar activamente en el programa de rehabilitación. Ya no es que quiera, es que le toca. Y tenemos la mejor herramienta que tenemos los empresarios, el proceso disciplinario. No le tengamos miedo a utilizarlo con un trabajador en condición de estabilidad laboral reforzada. Ojo, incapacitado. Si está incapacitado, pues ni modo, no lo podemos llamar. Venga aquí o venga, le hago los descargos telefónicamente. Cuando ya tenga la posibilidad de retornar a su trabajo, si no existe un compromiso o una participación, proceso disciplinario. Participación y compromiso también ¿de quiénes? Del empleador. Aquí ya nos obligan a ser agentes activos dentro del proceso. Tenemos que asumir esto con responsabilidad, pero con total compromiso. No podemos dejar al trabajador incapacitado y mire a ver qué hace cuando vuelve. No, acá nos obliga la norma, la resolución, y desde el año 79 a actuar de manera preventiva, a ser agentes activos totalmente, y esto no lo podemos desconocer. Y la participación y compromiso de las administradoras de riesgos laborales. Aún me lo pregunto, ¿por qué le tenemos tanto miedo a solicitarle el apoyo y el respaldo de las ARLs? Si ellos son el ente asegurador. Y a veces parecemos islas. Allá el trabajador incapacitado con el pie arriba, el empresario en su empresa trabajando, gestionando, vendiendo, y la ARL feliz pagando solamente las incapacidades. Y cuando le preguntamos a los clientes, ¿y ustedes ya llamaron a la ARL? ¿Llamaron a la EPS? Ni idea. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, aquí tenemos herramientas muy buenas. ¿Y es cuáles? Y hoy nos vamos a llevar este mensaje. Señor trabajador, usted debe participar y comprometerse con el programa de rehabilitación. Señores ARL, ustedes deben participar y comprometerse con el programa de rehabilitación. Ustedes le pagan a la ARL un dinero, ¿cierto? Y entonces pasa algo muy particular. Cuando nosotros chocamos el vehículo o tenemos un grave problema en nuestra casa y la tenemos asegurada contra todos riesgos y nos sucede algo, nos roban el televisor o el carro se chocó, llamamos a nuestra aseguradora y peleamos, ¿cierto que sí? Peleamos, me responde y es que me tiene que pagar. Pero ¿por qué cuando tenemos a un trabajador así nunca llamamos a la ARL? ¿Acaso ese no es un problema también? A veces nos damos látigo y no nos damos cuenta que tenemos las herramientas, pero no las utilizamos. Contar con un equipo interdisciplinario de rehabilitación integral. Y de aquí también quiero darles un mensaje. Venga, y nuestras IPS con los que tenemos el convenio, que el que nos hace los exámenes médicos de ingreso, los periódicos, los exámenes de retiro, ¿acaso cuando un trabajador está en una condición así, no puede participar? Llamemos a nuestro abogado. Nuestro abogado también nos puede ayudar en el equipo interdisciplinario. ¿Dónde está el HSEQ? ¿O el HSEQ únicamente monta matrices, va con un casco por toda la empresa tomando fotos a ver quién está utilizando los EPPs? O el CISO, le dicen también, que ya no se llama CISO. ¿Miento? Sus caras de sorpresa me dicen, oiga, sí voy a poner a trabajar al HSE. El HSE tiene todo esto. Contar con un equipo interdisciplinario. Les recomiendo cuáles. Talento humano. Para revisar contratos, funciones, puestos de trabajo. Les recomiendo a quién. El HSEQ o la persona del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un agente activo de eso. Nuestra IPS,
Nuestra IPS no solamente hace los exámenes médicos, va a ser nuestro aliado estratégico, pero el real, no el de la publicidad. Somos tu aliado estratégico. No, 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 el real. El que viene y me ayuda a atender a este trabajador que tiene una condición compleja. Porque recordemos una cosa, no es lo que diga el trabajador, es lo que esté probado médicamente. Hay una anécdota muy particular de un cliente de acá, de Soluciones Legales. Me llama y me dice, doctor, ¿qué hacemos que tenemos una trabajadora con cáncer? Y yo, ¿y qué pasó? No, es que le terminamos el contrato. Y yo, bueno, y pues déjeme ver los documentos, pues qué tipo de cáncer es, ¿no? No, doctor, nunca entregó nada. ¿Cómo así? Pensé que me estaban tomando el pelo. ¿Por qué se ríen? Y yo, ¿cómo así? Historia clínica, de pronto, si la tienen, no es obligatoria pedirla, ¿no? Pero si la tiene y tiene los controles, las terapias, no, no tiene nada. Y entonces, ¿usted por qué dice que tiene cáncer la trabajadora? No, es que ya nos dijo que tenía cáncer. Y hasta le dimos un celular y no nos lo ha entregado. Chao, celular. Pues la trabajadora se fue. La empresa la liquidó y estaba pensando, y a hoy creo que sigue asustado ese cliente, si está aquí fresco, te damos nuestro apoyo totalmente. La trabajadora, y a hoy está nervioso el cliente porque dice que la señora tiene cáncer y se le terminó el contrato laboral. Yo le digo, tranquilo, duerma tranquilo. Entonces uno dice, ¿por qué esa ingenuidad? ¿Cómo así que yo tengo una trabajadora con estabilidad laboral reforzada solo con la versión de la trabajadora? Y entonces uno dice, ¿y dónde está el HSE? ¿Dónde está seguridad y salud en el trabajo? ¿Dónde está talento humano? Hagámonos todas esas preguntas. De verdad, les va a servir muchísimo, o nos va a servir muchísimo, porque tenemos que hacerlos partícipes. Las responsabilidades. Miren todo lo que tiene que la ARL hacer para nosotros como empresa. Esto no es que ellos envíen un portafolio y nos lo dejen por escrito como si fuéramos unos aliados estratégicos. No, por ley ellos tienen que cumplir con esto. Tienen que garantizar el desarrollo del manual, es decir, este programa, el programa de rehabilitación. Tienen que asesorarnos, no solamente nosotros como abogados, no, bueno, cuenten con nosotros, ni más faltaba, sí, con nosotros, pero no somos los únicos. La ARL tiene esta tarea gratis, bueno, no gratis porque les pagamos, pero miren todo lo que tienen que hacer, asesorar, reconversión de la mano de obra. ¿Alguien sabe qué es eso? No, nadie. Frescos. La reconversión de la mano de obra, como empresarios, la debemos hacer cuando el trabajador, de acuerdo a su capacidad residual, es decir, una persona en condición de discapacidad o que una condición de invalidez, y su porcentaje que le funciona perfectamente, puede ejecutar otras labores. Por ejemplo, una persona que es cuadraplégica, para ser extremos en el ejemplo, ¿tiene la capacidad de escribir un libro? ¿Sí? Y esa es su capacidad residual. Es lo que puede hacer con lo que le quedó, físicamente hablando. Entonces nos dice que la reconversión de mano de obra es capacitar al trabajador para que pueda desempeñar ese rol, esa nueva función. Esto significa que, venga Juan Carlos, tengo que ahora capacitar al trabajador, pagarle la universidad, pagarle el técnico, pagarle el curso. Si la empresa puede, sí. Si el trabajador tiene capacidades en las cuales dentro del programa de rehabilitación nos damos cuenta que puede ejecutarlas, lo debemos hacer. Pues estoy siendo extremo, ¿no? Con el pago de la universidad. Pero, por ejemplo, una persona que es un operario, físicamente no puede realizar algunas actividades, digamos, porque quedó, digamos, una reducción de su movilidad en los pies. Seguramente podrá hacer actividades de escritorio, ¿cierto? Administrativo. Nosotros como empresa adquirimos la obligación de tener que capacitarlo entonces para que esta persona pueda manipular un computador.
Eso es la reconversión de la mano de obra, volverlo productivo, no dejarlo como hubo en la pandemia. Uno ya sabía qué trabajadores eran los que tenían estabilidad laboral reforzada en las empresas y era muy fácil descubrirlo porque era el que siempre tomaba la temperatura en las entradas y llenaba el registro. Ese era el trabajador y uno no necesitaba, ya sabía que ese era el que tenía estabilidad laboral reforzada. ¿Eso es acoso laboral? No, dicen acá, no, nunca es acoso laboral. Doctores, es acoso laboral. Porque ustedes no están utilizando la reconversión de la mano de obra. Porque ese trabajador tiene capacidades adicionales. ¿Por qué me limita únicamente a estar en la entrada tomándole la temperatura a las personas y diligenciando una planilla? Cuando yo también puedo escribir en un computador, puedo sacar fotocopias e ir al archivo. Entonces, tenemos esta obligación. ¿Pero quién nos ayuda a esto? Nuestro equipo interdisciplinario, el HSE, Talento Humano, donde dicen, bueno, Juan Carlos Martínez, pues sí, él tiene sus limitaciones, pero él tiene una capacidad, la berraca, para poder realizar otras cosas. Entonces, tengamos cuidado con eso. Cuando tengamos trabajadores en esas condiciones, pregúntenos para mirar la posibilidad de hacer reconversión de mano de obra y evitar ponerlo en la entrada a tomar la temperatura. Pues ya no. Pero sí he visto trabajadores que los ponen a abrir la talanquera todo un día. Eso es peor. Están generando una afectación emocional y psicológica hacia el trabajador que se puede tener unas repercusiones peores. Sabíamos que los problemas o los trámites o las enfermedades psiquiátricas o psicológicas afectan incluso aún más que las físicas. ¿Ustedes se imaginan que es un trabajador 8 horas todo el día abriendo una talanquera? Ese trabajador no está laborando realmente. Está pensando cómo irse en contra de la empresa. Está pensando en la tutela, en el acoso laboral, en la demanda. ¿O por qué no hasta quemarle la empresa? Sí, señores. ¿Hay una pregunta? No es el momento de la pregunta, pero dale. Sí, señora. ¿Cómo limitarlo? Ya está limitado de por sí. Es un chiste, un chiste. Esa pregunta es excelente y la vamos a responder. Te lo aseguro. ¿Estás de azul? Sí, te voy a identificar rápidamente. Te la voy a responder en un momentico. Entonces, eso respecto a reconversión de mano de obra. Entonces, bueno, las ARL nos tienen que apoyar en eso, ¿no? Las ARLs, no nosotros, las ARLs. El seguimiento al cumplimiento del proceso de reincorporación por parte del empleador y trabajador nos tienen que generar un control. Nos van a exigir. ¿Listo? Exíjanos. Yo les exijo, ustedes me exigen. Es un trabajo mancomunado. Mecanismos de coordinación conjunta con las entidades promotoras de salud. ¿Quién tiene esta problemática? Enfermedades de origen común y enfermedades de origen laboral. Pasa muchísimo. Entonces, aquí se tienen que eliminar esas barreras, nos tienen que ayudar las ARLs para definir el origen de la enfermedad. Claramente sabemos que las ARL siempre le van a echar la culpa a la EPS y la EPS le va a echar la culpa a la ARL. ¿Cierto que sí? Por fortuna existen las juntas. Entonces, si existe esta problemática, junta regional, para que nos defina el origen. Y ahí se comienzan a establecer las responsabilidades. Pero desde acá establecen mecanismos para evitar que se generen barreras y tienen que trabajar mancomunadamente la EPS con la ARL. Notificar al empleador de los casos de deserción, inasistencia o incumplimiento por parte del trabajador. Y esto va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente, el compromiso del trabajador. Acá la ARL, miren, nos tiene que informar. Juan Carlos Martínez, ¿sí fue al control? ¿Sí fue a la terapia? ¿Les ha pasado de pronto, y me gustaría conocer, que levantaran la mano, las empresas a las cuales la ARL les ha notificado esto? ¿No? Bueno, yo sí he visto algunos que sí, pero significa que son muy pocos. Y nos toca a nosotros solicitar a la ARL
el estado del proceso. Como la ARL no lo hace, digamos que seamos abogados del diablo, se les pasó, nosotros como empresarios o como empleador podemos solicitarle a la ARL nos informe todo el estado del proceso médico del trabajador. Hace un favor, señores ARL, me informan si Juan Carlos Martínez fue a los controles, fue a la terapia, y eso hace parte de nuestro control en el equipo interdisciplinario. Y la ARL nos tiene que informar. El deber ser es que sea la ARL, pero cuando no sucede, tomamos la iniciativa, lo hacemos nosotros, porque somos los encargados del programa de rehabilitación y tenemos que ser agentes activos, no quedarnos a que la ARL nos vaya a responder y el trabajador feliz en Piscilago. Eso no. Velar, ¿hay alguien de Piscilago de pronto? No. Velar que los procesos de rehabilitación integral tengan tiempos definidos, ya lo habíamos visto. ¿Listo? Responsabilidades de los empleadores y contratantes. Gestionar el programa de rehabilitación, lo hemos venido desarrollando. Garantizar de manera oportuna la participación de los trabajadores. Lo mismo, se sigue reiterando que tenemos la facultad de exigirle al trabajador la participación activa del programa de rehabilitación. Me hace un favor, me trae las incapacidades. Me hace un favor, me trae las autorizaciones o los controles o la cirugía, la programación de la cirugía. Me hace un favor, me radica todos los documentos médicos, ¿excepto cuál? Excelente. La historia clínica no. Pero de resto sí. La ley me prohíbe historia clínica, pero no me prohíbe exigirle al trabajador que me llegue la autorización, hasta el triage lo puedo tener, para saber si efectivamente el trabajador fue al médico. Es que fue a urgencias, pero casualmente la máquina no, o no, ya no dan nada de eso. O la más típica, me sentía tan maluco, pero preferí no ir, porque es que eso allá uno no lo atiende ni me enfermo más. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Proceso disciplinario. Yo como empresa debo garantizar que el trabajador se participe, ¿cierto que sí? Y desde Talento Humano, HSE, necesito que el trabajador me soporte que estuvo enfermo. ¿No los allegó? Proceso disciplinario y lo mando a descansar 8 días más. Sí, facultades propias de la empresa. Hay trabajadores que les encanta estar incapacitados. Y ni se diga para Semana Santa, o el martes después de un festivo, o el viernes antes de un festivo. ¿Cierto que sí? Pero bueno, ya estamos viendo tips. Ya los estamos viendo. Articular en los sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿No? Si no lo han escuchado, muy amorosamente lo digo, jálenle las orejas al HSE o al encargado del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Jálenle las orejas. Duro, pero jálenle las orejas. El programa de vigilancia epidemiológica tiene como finalidad prevenir, detectar tempranamente todas esas enfermedades que en un mediano o largo plazo me pueden afectar a la población. Esa es una tarea muy importante. La persona encargada del sistema de gestión tiene que saber cuántos de mis trabajadores tienen problemas lumbares, gastrointestinales, o si manejo químicos, quiénes tienen problemas de pronto de respiración pulmonar. Eso lo hace el HS y nos va a ayudar a nosotros como empresa porque nos va a advertir. Oiga, los trabajadores de esa área se le están enfermando mucho. Hagamos algo. Entreguemos elementos de protección personal. Hagámosles pausas activas. Llamémoslos y hagámosles una capacitación para el buen uso o buenas prácticas laborales. Esto lo hace el programa de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Para que le lleven el mensaje a las personas de HSE. Ellos me quieren mucho, lo sé. Precisamente porque les va a ayudar a seguir generando prevención en sus empresas. Aportar al detalle los cargos y funciones para atender las recomendaciones emitidas por el médico tratante. Entonces, esto es fundamental, porque vamos a saber que de acuerdo a que las restricciones o recomendaciones médicas, el trabajador va a poder realizar determinadas funciones.
Y sobre todo va a evitar que nosotros incurramos en el error que ahorita yo les decía. Un trabajador funcional administrativo que al otro día está enfermo y lo ponemos en la talanquera. Nosotros no podemos desmejorar las condiciones así. Tan sustancialmente, no. Podemos cambiar las funciones, claro sí, pero dentro de un rango similar al que el trabajador tenía. No me imagino al director financiero de una compañía que pues se vio afectado en su salud, que a todos nos puede pasar, y al otro día lo tengan moviendo la talanquera. ¿Eso es una desmejora laboral? Y si él dice, eso es acoso laboral, ¿será que el Comité de Convivencia Laboral sí es acoso laboral? Excelente, sí. Entonces no podemos desmejorar esas condiciones así tan sustancialmente. Por eso es importante las funciones. ¿Qué puede hacer? Atender las recomendaciones, restricciones laborales de reintegro laboral. ¿Por qué nosotros como empresarios a veces somos tan tercos? El trabajador nos las radica y nosotros se la entregamos a uno y el 1 se la entrega al 2, el 2 al 3 y cuando uno va a mirar eso, eso está guardado en la carpeta y eso sí la guardan. Es lo más importante que tenemos que guardar. Las restricciones y las recomendaciones médicas de los trabajadores. Porque sobre esto nosotros vamos a generar acá el análisis de los cargos, de las funciones, para saber a dónde reincorporamos al trabajador. Y estas restricciones y recomendaciones las debemos validar igualmente con nuestra IPS, nuestro aliado estratégico en tema de exámenes ocupacionales. Y cuando el trabajador llega después de una incapacidad, ¿qué debemos hacer? El examen posincapacidad. Y les tengo una buena noticia. Resulta que esa IPS o esos médicos tienen que analizar estas recomendaciones, estas restricciones que son generales. ¿Han visto restricciones que son hasta indefinidas? Que no sabemos el límite. O que incluso son absurdas como no suba escaleras, no alce peso por encima de los 5 kilogramos. Bueno, una cantidad de cosas que uno dice, eso no lo hace absolutamente nadie. O sea, ¿eso quién lo va a cumplir? Pues nuestro médico de nuestra IPS es el que nos va a aterrizar esas recomendaciones, esas restricciones a la realidad laboral. Nos va a decir ocupacionalmente el trabajador qué puede hacer. Excelente, ¿no? Así las aterrizamos. No peleen con la EPS, no peleen con la ARL, tranquilos. Así me decía un profesor de títulos en la universidad. Profe, voy perdiendo la materia, tranquilo, la repite. Entonces, tranquilos, no peleen. Llamemos a nuestra IPS, que es nuestro aliado estratégico. Y digámosle más un favor, doctores, me aterrizan esas restricciones y esas recomendaciones a la realidad de las funciones del trabajador. Y por favor, no me lo limite de manera negativa, porque eso es lo que más les encanta a los trabajadores. Limítemelo y restrínjamelo de manera positiva. Es decir, no me diga, no alce, que no suba más de ¿cuántos escalones? 10. No, usted me lo está limitando. Y el trabajador que dice, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, restrínjamelo, pero de manera positiva. Es decir, dígame que sí puede hacer. El trabajador puede alzar tanto peso, el trabajador puede caminar, el trabajador puede, el trabajador puede, el trabajador puede. Hasta psicológicamente uno queda como que en positivo, ¿no? Una muy buena herramienta que no utilizamos. A las IPS, nuestros aliados les encanta cobrar. Es normal, es un negocio, pero exijámosles. ¿Listo? Bueno, ubicar al trabajador atendiendo las recomendaciones, el responsable sobre las acciones de reconversión de la mano de obra, que son lo que ya habíamos hablado de la capacitación. No es pagar cursos, no, es capacitarlo, es instruirlo. Realizar estudios de puesto de trabajo necesarios para el desarrollo del programa de rehabilitación. Oiga, doctor, pero es que usted nos da mucho palo. Y luego acá no se trataba de hablar del abuso del derecho. Sí, vamos a hablar del abuso del derecho. Ya en... ¿Qué horas son? Qué pena. Ok, listo. Rápidamente. Ya las personas que están alzando la mano para hacer preguntas, al finalizar vamos a dar unos 20-25 minutos para preguntas. ¿Listo? Entonces tranquilos, no hay problema.
Los empleadores y contratantes que no puedan cumplir las recomendaciones y restricciones emitidas por el profesional de la salud tienen la obligación de informar al trabajador, a la administradora de riesgos laborales y al Ministerio de Trabajo. No puedo, me es imposible tener a un trabajador en esa condición, no me sirve. Infórmele al Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo va a tomar medidas, tal vez administrativas, pero va a tomar medidas. Y por lo menos ustedes quedan salvaguardados de que cumplieron, de que intentaron hacerlo. Agoten todas las etapas dentro del programa de rehabilitación. Y si ustedes definitivamente no pudieron con el trabajador por X o Y motivo, tienen que informarle al Ministerio de Trabajo. Responsabilidades de los trabajadores. Ya sabemos que están obligados a comprometerse con las actividades en el programa de rehabilitación, aportar información veraz oportuna sobre los antecedentes médicos. Y aquí es importante que cuando el trabajador o la IPS nos allegue el examen médico de ingreso, ese también va a ser nuestra herramienta para leerla, analizarla, porque el trabajador normalmente siempre dice que ingresó muy bien y que se enfermó estando en la empresa. Si el trabajador informa eso, el trabajador podría estar incurriendo en una falta, porque seguramente está ocultando información. No votemos ese examen. Es nuestra prueba de nuestra gestión. Aplicar las instrucciones, recomendaciones y restricciones concertadas. Asistir a la capacitación, asesoría, entrenamiento y asistencia técnica. Y utilizar las incapacidades temporales y recomendaciones médicas conforme al programa de rehabilitación. Y esas tres las voy a resumir de la siguiente manera. Y es, trabajador está totalmente obligado a atender las recomendaciones y restricciones. Trabajador que llega a la empresa, casi ni se puede mover, le duele absolutamente todo. Ah, pero vaya a programar un campeonato de fútbol. Ese es el primero y campeón. Es más, es el que sale regularmente, porque no sé, pero siempre queda campeón. Voy a contratar uno de esos para mi equipo de fútbol. Sale con la copa y el balón. Feliz. Y si nosotros como empresarios detectamos que nosotros en la empresa hacemos todo lo posible para que ese trabajador no le pase absolutamente nada y encontramos que él está incumpliendo con esas restricciones y recomendaciones laborales que se extienden al ámbito familiar y social, proceso disciplinario. Entonces, trabajador que incluso es descarado, y expúseme la expresión, pero hasta publican los estados cuando está en la piscina. Y uno lo ve, y uno le encanta ver los estados, ¿no? O bailando. Y llega el... ¿Sí? Todo esto que les cuento es la recopilación de historias con clientes. Situaciones de abuso del derecho. Recordemos que son gemelitos, el decreto 1427 y la resolución 3050 son gemelitos y tienen exactamente las mismas características donde podemos determinar cuándo hay abuso del derecho. Y ahora sí lo vamos a poner en cintura al trabajador. Eso, doctor, no nos dé tanto palo, trabajadores. No lo digo yo, ¿no? Lo digo dentro del marco de la resolución 3050. No, es que es pro trabajador, pro empresa. Resueltas por la EPS. Entonces, resulta que la EPS dividió unos numerales. Bueno, la EPS no, la resolución dividió unos numerales en los cuales dijo, si hay abuso del derecho, yo EPS me voy a encargar de sancionar esto. Y si hay estas, la fiscalía dijo, yo también me voy a meter ahí la mano y estos van a ser los míos. ¿Cuáles sanciona la EPS? Cuando el cotizante, o sea, trabajador, no ha seguido el tratamiento y terapias ordenadas por el médico tratante. Trabajador, campeón de fútbol, en Piscilago, los estados, esos son pruebas. Son pruebas. Las restricciones y recomendaciones se las entregamos al trabajador por medio de un otro sí que el trabajador debe firmar. Si el trabajador no lo firma, que lo firmen dos testigos. Pero le entregué sus restricciones y recomendaciones. Y siempre en la parte inferior del otro sí se debe relacionar lo siguiente. Las presentes restricciones o recomendaciones médicas se extienden a su ámbito social. ¿Listo? Porque yo no puedo estar limitado para una cosa, pero para otras no. Uno está enfermo para todo. ¿Listo? Entonces, cuando el cotizante o trabajador no asista a los exámenes y valoraciones, trabajador que le encanta dilatar, ¿no?
¿Tiene controles médicos? No va. ¿Tiene terapias? No va. Ya sabemos que la ARL nos tiene que informar. Ya sabemos que la EPS nos tiene que informar y ya sabemos que nosotros podemos ser agentes activos y solicitarles a ellos que nos informen si va o no va. Si no asistió, proceso disciplinario. Tengo acá el certificado donde la EPS me informa que usted no asistió. ¿Por qué no asistió? Proceso disciplinario. Cuando se detecte que el cotizante busca el reconocimiento y pago de la incapacidad tanto por EPS como por ARL, quiere beneficiarse por ambos lados. Proceso que la EPS puede sancionar administrativamente. Cuando se detecte durante el tiempo de incapacidad que el cotizante se encuentra emprendiendo una actividad alterna que le impide su recuperación. Es más, trabajan estando incapacitados. Tenemos trabajadores con incapacidad. Tengo otro cliente. 2 años lleva con un trabajador incapacitado. Hicimos la investigación y resulta que ha trabajado con 8 empresas. Con 8. No tuve cómo agarrarme el pelo, pero realmente me sorprendió. Porque es que no lo puedo entender. Y mi cliente fue exageradamente pasivo. ¿Cómo es que en 2 años usted nunca le pidió ni incapacidades, ni las recomendaciones, nada? Y nos enteramos que trabajó durante estos 2 años con 8 empresas. Abuso del derecho, pero total. Esos son los que conoce la EPS. La fiscalía, ¿qué conoce? Cuando se detecten presuntas alteraciones o fraudes. Incapacidades falsas, ¿les ha pasado? Ok, o las compran. También. Hay médicos que se prestan para eso. Vale 130.000 pesos una incapacidad. Si usted la compran para antes de Semana Santa, le vale un poquito más. Si la tienen ustedes, la quieren para un martes después de un festivo, les vale más. ¿Listo? Las incapacidades o los indicadores o los índices de incapacidades son los más elevados, son los días lunes. Los días lunes. Entonces, para que lo sepan. La comisión por parte del usuario de actos o conductas presuntamente contrarias a la ley relacionadas con el estado de salud nos engañó y nos mintió. Nos mintió. Llegan al examen médico, excelentes. Y al otro día, les ha pasado, creo, que tienen un trabajador de 2, 3 días y se les enfermó. Nunca más volvió a la empresa. Y ni se diga, bueno, ya les cuento esa particularidad. Cuando se efectúen cobros al Sistema General de Seguridad Social en salud con datos falsos. Entonces, démonos cuenta que esta resolución y el decreto ya incluye incluso la Fiscalía General de la Nación. Que si nosotros utilizamos de manera adecuada todos estos elementos dentro del programa de rehabilitación, tenemos todo el respaldo legal para poder tomar decisiones con los trabajadores. Tenemos herramientas, no las usamos. Y a veces culpamos a los congresistas, a los jueces de la República. Pero es que esos jueces... pero es que este Estado garantista, sí, el Estado es garantista y eso no es un secreto para nadie. Pero el Estado también nos está dando herramientas. Y hoy estamos viendo esas herramientas públicamente porque hay una resolución que así lo establece. Y algo pasó acá. Ok. Hay una enfermedad muy particular que creo que la descubrí. De pronto seguramente alguien la descubrió, pero nadie la ha patentado. Yo sí la descubrí y la voy a patentar. Es la enfermedad que yo la he denominado la preavisitis. Y es que ese contrato a término fijo en el cual le notifico el preaviso al trabajador y al otro día se enferma. Tengamos cuidado con eso. Ustedes no tienen la culpa, no, ni más faltaba. Pero los advierto, esa enfermedad está rondando. Notifico preaviso, 2, 3 días después el trabajador se enferma. Y ni se diga cuando falta 1 o 2 días para que definitivamente se vaya, se enferma peor. ¿Y buscando qué? La prórroga del contrato. Pues ese contrato no se prorroga de ninguna manera porque ya hay un preaviso. Y hay la posibilidad de terminar el contrato laboral bajo una causal objetiva o una causa legal como la terminación del tiempo pactado. En Colombia, por fortuna,
ha habido un cambio jurisprudencial importante. Nuestros magistrados, nuestros jueces de la República han ido cambiando un poco la mentalidad y han dado la oportunidad de poder de escucharnos, nos han dado la oportunidad de escucharnos y de entender esta problemática y han ido cambiando sus pronunciamientos. Y a hoy sí es posible terminarle un contrato laboral a un trabajador con estabilidad laboral reforzada. Sí, señores, sintámonos orgullosos, lo hemos logrado. Años combatiendo contra ese artículo 21 de la ley 361 del 97. Pero ¿cuándo le podemos terminar el contrato laboral? Cuando existen causales objetivas, plenamente probadas. Trabajador que hurtó, estoy poniendo ejemplos generales. Trabajador que hurtó, ¿tiene algo que ver con su condición de salud? Nada. Incluso la jurisprudencia va más allá. Nos permite omitir la solicitud de autorización ante el Ministerio de Trabajo. Ya no hay necesidad de pedir la autorización del Ministerio de Trabajo. Es un gran logro. Antes ese trámite se engavetaba, estaba archivado. Es más, si la trabajadora estaba embarazada, creo que pasaban 15 años, le celebrábamos los 15 años a la hija y el ministerio no se pronunciaba. Con todo el respeto y cariño lo digo el Ministerio de Trabajo, pero es una realidad. A hoy se puede terminar el contrato laboral. Tengamos cuidado en no incurrir en subjetividades en la toma de la decisión. Tiene que ser una decisión objetiva, plenamente probada, que no tenga absolutamente ningún tipo de relación con su condición de salud. No arranquemos ahorita a llamar a talento humano, notifique. No, 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 no. Se me vienen encima. No, 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 de ninguna manera. Hago esa claridad. ¿Listo? Me disculpa. 10 y 7, exactico en el tiempo. 25 minutos de preguntas. Alzaste la mano de primera, te tengo muy presente, y a la parte de atrás alzaron la mano. Hay un micrófono, doctora, qué pena, excúsame. Aquí la señora de azul, qué pena, la que es la que tengo presente, el resto no sé el orden. Entonces, preguntas, la idea es que sean de pronto generales, no específicas de cada caso, porque es algo que requiere el análisis de muchas cosas, ¿sí? Algo que nos sirva a todos a nivel general. Les agradezco muchísimo. Buenos días nuevamente. La pregunta era, para los casos de reconvención que nos explicabas claramente, cuando la negación es de el trabajador, ¿cómo limitamos ese proceso en el tiempo y cómo se recomendaría en términos generales documentarlo para iniciar pues esas acciones disciplinarias? Porque puede que el empleador ponga todos los medios, los métodos, las formas, pero que siempre exista una negación. Y pues digamos que a tal punto de obligarlo es complejo, ¿no? Yo le pongo el computador, a título de ejemplo, le pongo el capacitador, le pongo el escritorio, le pongo los medios, pero hay negación. Pasa demasiado. Pasa creo que en todo lado. Trabajador que está en una condición física que lo limita, rebelde, no acepta absolutamente nada, incluso si uno le dice, oiga, le voy a pagar $1.000.000, hasta se pone bravo por eso. No quiere firmar nada. Está bravo, furioso. Tenemos las herramientas. Le notifico recomendaciones, restricciones médicas. ¿No las quiso firmar? Firman 2 testigos, talento humano le notifica por diferentes medios. Correo corporativo, WhatsApp, no es un medio probatorio válido, pero es un método auxiliar. Correo corporativo, correo incluso personal relacionado en la hoja de vida. Le notificamos todo, le notificamos funciones. Usted tiene que hacer esto. Estas son sus restricciones, estas son sus recomendaciones, estos son sus controles, estos son sus terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajador que no lo cumpla, proceso disciplinario. Trabajador que definitivamente se rehúsa incluso ni siquiera ir al proceso disciplinario, terminación de contrato laboral. Y que sea un juez de la República el que tome la decisión. Y yo, como empleador, probatoriamente voy a entrar a demostrar que yo hice todas las gestiones posibles para que este trabajador tenga un lugar de trabajo en el cual pueda ejercer sus funciones con normalidad. Y la ley me protege. Porque a veces no es lo que hagamos, es nosotros qué dejamos de hacer y a veces nos sancionan. Uy, me encontré $2.000. Porque estoy en conferencia, porque lo contrario.
Tenemos que probarlo, doctora. Por eso todo por escrito. Todo. Todo. Nada verbal. Oye, te recomiendo el HS. Oiga, póngase las gafas. No. Retroalimentaciones. Todo es probatorio, doctora. Y si tienes un muy buen compendio, ¿se puede tomar la decisión? ¿Nos arriesgamos? Nos arriesgamos. Gracias. Y una segunda pregunta Coñapa. global. Tú decías que el seguimiento dentro del marco del programa de rehabilitación, si la persona está incapacitada y ha venido con incapacidades, el ejemplo global, 2 años, pero detrás de bambalinas sabemos que está en la piscina, que va, que atiende las cosas y que lo que espera es su pago de las prestaciones y demás, el caso concreto que nos decías. ¿Cómo podría iniciar ese seguimiento o de ese cuadro para decirle que no se entienda pues que es un acoso, pero sí tráiganos los controles, tráigame los certificados y que validemos que efectivamente está trabajando para rehabilitarse aunque esté incapacitada? ¿Cómo arrancar ese proceso que hay que un poquito floja? Notificándole a la EPS. Señores EPS, tengo acá los estados, tengo acá las fotos, tengo el video, tengo todo. Todo eso es probatorio. Todo eso nos sirve. Señores EPS, desen por enterados. Desen por enterados. Le tenemos que notificar a la EPS. No lo podemos llamar a proceso disciplinario porque así estemos muertos de la rabia, está incapacitado y no lo podemos llamar a proceso disciplinario. Hay que dejarlo. Nos olvidamos un poquitico de esa jaqueca que nos generó el trabajador y ya, se lo dejamos en manos de la EPS. Ah, pero cuando vuelva, vamos a enfilar todas nuestras armas legales, disciplinarias y vamos a tomar decisiones con este trabajador, siempre y cuando tengamos plenamente probada esa situación. No sé el orden, excúsenme. Muy buenos días. Tengo una duda. Si un trabajador se le paga su EPS, pero este trabajador paga una medicina prepagada y las incapacidades que presenta son de medicina prepagada, en ese caso, ¿cómo se procede? Se tiene que transcribir con la EPS. Ahí no se puede hacer nada más. Lo atendió su IPS, lo transcribe su EPS, la EPS hace el reconocimiento efectivo y posteriormente inicia todo el trámite de recobro con normalidad. Pero lo tiene que validar la EPS, ellos son los que hacen el filtro, no nosotros. O sea, pero el trabajador debe hacer él mismo la validación ante la EPS o lo debe hacer La la empresa? transcripción sí, ojo, Sí. como empresarios estamos o como empleador estamos obligados a realizarle el trámite de recobro y de erradicación de EPS, esa es nuestra obligación. Pero la transcripción es del trabajador, es del trabajador. Incluso no hay necesidad que vaya él. Si está muy enfermito, de pronto no se puede desplazar, lo podrá realizar un familiar o una persona que la autorice. Transcripción, no confundamos transcripción con recobro. Listo. Aquí atrás. 8, 9, 10. ¿Todos tienen su número? Listo. Guarden la ficha, 10. por favor, guarden la ficha. 10. El tuyo 10. Este es el único momento donde he visto tantas mujeres alzando la mano por mí. Buenos días. Tenemos una duda con respecto a si uno le niega un permiso a un trabajador, pues porque no aplica o por las razones que sea, y justo el día que pidió el permiso se incapacitó. Evidentemente, pues es algo que ahí se incapacitó y más si la empresa le paga la prepagada, porque es además incapacitado por prepagada. Y a veces solamente les dan, o sea, para nosotros es sospechoso que den a veces incapacidad solamente de un día, porque generalmente, pues cuando dan incapacidad, lo mínimo son 2 días y dan incapacidad de un día. Entonces, ¿cómo se manejaría ese tipo de casos? Si fue un permiso que el trabajador solicitó, se le autorizó, es común, ¿no? De ahí ya hay una diferencia. No se le autorizó. Ah, no no se se le lo- autorizó, o sea, pido permiso para mañana y no se le autorizó y justo se incapacitó. Excelente, ese pasa muchísimo. Ah, casualmente pasa eso cuando hay mundial, ¿no? Casualmente pasa. Y es lo típico, y uno lo escucha en una cafetería, Transmilenio, uno siempre lo escucha, no me autorizaron el permiso ese, pero mañana me le incapacito.
Y uno como abogado escucha eso y ajá. Pasa. No hay nada que hacer, doctor. ¿Qué es de mala fe? ¿Que lo sabemos? Sí. Pero en juego largo hay desquite. ¿Listo? Se incapacitó, no hay nada que hacer. Partimos de una buena fe. Una casualidad de la vida. Se le respeta su incapacidad. Ahora te hago una claridad. Hay incapacidades también de un día. ¿Que lo común es que sea 2 días? Sí, pero hay incapacidades también de un día. Para que no se te haga sospechoso. No leemos tampoco tanto para el trabajador. Una chica fue a pedir permiso y ella pues obviamente la empresa no se lo aprobó, pero resulta que el otro día se le incapacitó y la incapacidad fue emitida. Buenos días, fue emitida desde Cali. Partimos de la buena fe. O sea, independientemente de donde me remitan la incapacidad, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Que es altamente sospechoso, doctora? Sí. Tuve el accidente acá en Bogotá y me comenzó a doler en Cali. No, lo peor fue la chica, pues ella decía que sufría mucho el tema de, perdón, pues voy a decir, de hemorroides, pero pues ella nos había pedido el tema del permiso y bueno, en fin, fue negado. El tema fue que, según pues lo que logro entender, viajó esa noche y al otro día, muy madrugada, llegó a un hospital en la ciudad de Cali y le emitieron la incapacidad. La respuesta creo que te la has dado tú mismo. O sea, Estaba en Bogotá, pidió el permiso, se trasladó, viajó toda la noche a pesar de su problema. ¿Cómo pudo? No sé, pero ya llegó a Cali. Y allá la incapacitaron. pero digamos ahí Totalmente nosotros, válido. Ahora, iba a hacer una anotación. Si ella estuviera acá en Bogotá, eso sería realmente muy sospechoso. Pero partamos de la buena fe. Y recordemos que nuestro sistema de salud también permite el tema de la telemedicina, hasta la inteligencia artificial. Partamos de la buena fe, bajo el ejemplo de que estuviera acá en Bogotá y la incapacidad fuera de Cali. Partamos de la buena fe que acá en Bogotá no había un solo médico que la incapacitara y que solamente en Cali se consiguió. Si esa incapacidad la reconoce la EPS, por más de que nosotros seamos mal pensados, tiene plena validez. Allá la EPS, si lo engañan a la EPS, ya sabemos, Fiscalía General de la Nación toma las decisiones. no, Pero nosotros como empleadores no podemos tomar decisiones frente a algo que suponemos es un engaño. Recordemos que en temas de derecho laboral y con los trabajadores todo tiene que estar probado. Por eso a mis clientes, y lo extiendo a los demás clientes de mis compañeros, procesos disciplinarios en el cual se sanciona con un llamado de atención verbal, eso no existe en Colombia. ¿Listo? Escrito. no. Que se recupere de la enfermedad. Buenos días. ¿Cómo estás? Saludo cordial. Gracias. Entiendo que la aplicación del programa aborda a aquellos trabajadores que tienen incapacidades largas que superan pues el tiempo común de recuperación, pero ¿cómo se abordan aquellos casos de trabajadores que presentan con mucha recurrencia incapacidades de 2, 3 días y usualmente uno al hacer el análisis de ausentismo se encuentra que son incapacidades presentadas por síntomas iguales? Voy a poner un ejemplo. Se presentó en el año 15 incapacidades por gastroenteritis. ¿Cómo se aborda si no son incapacidades tan largas? Son corticas, pero son muchas. Sí, pero afectan y generan ausentismo. Nuestro Exacto. indicador no lo va a subir terriblemente. No puede estar dentro del programa de rehabilitación. Ese trabajador no puede estar dentro del programa de rehabilitación. Pero no significa que no le hagamos seguimiento. Para ese caso en particular, te hago una súper recomendación. Nuestro aliado estratégico llamado IPS. Hágame una valoración médica ocupacional y determíneme qué condición tiene este trabajador, porque puede estar abusando de las incapacidades. Y si logramos descubrir plenamente eso, puede haber incluso terminación del contrato laboral. Y lo mejor aún, cuando no hay una continuidad de incapacidades, podemos tomar decisiones un poco más drásticas. Terminación del contrato laboral. Terminación del contrato laboral. Pero lo digo bajo la primicia de lo que me dices general, ¿no? No llegues ahorita y notifiques al trabajador por culpa mía. No quiero hacerle ese daño a una familia hoy. Pero lo podríamos manejar de manera particular, pero lo podrían hacer
La recomendación es que tu IPS le haga una valoración médico ocupacional para determinar la gravedad. Y digamos que complementando lo que me indicas, esa remisión ante la IPS se le dice, señores, IPS, tengo a este trabajador que me ha presentado esta y esta sintomatología durante X tiempo. Tú lo llamas. Valórelo respecto a eso directamente, ¿sí? Tú lo llamas. Oye, hazme un favor, tengo un trabajador en estas condiciones, hazme el favor y me haces una valoración médica. Para que ocupacionalmente, lo que hablaba yo ahorita, aterrizar esas recomendaciones, esas restricciones, aterrizarlo al ámbito laboral. Y ese médico va a ser el encargado de certificarme que esa persona efectivamente tiene X o Y cosa. Y sobre eso ya tengo la base para tomar la decisión. Listo. Gracias. El 3 y el 4. Y 3. ¿Ya pasó? Bueno, retomando lo de la no prórroga, si yo le aviso al trabajador con más de 30 días de no prórroga de contrato y durante ese tiempo se llega a incapacitar o, bueno, tiene un accidente de trabajo, le dan recomendaciones médicas, terapias y ese tiempo se pasa de ese preaviso, ¿le puedo terminar el contrato así sea o tiene estabilidad laboral reforzada por el tema de salud? Tendría estabilidad laboral reforzada. O sea Tendría. Bajo el panorama que me das, ¿no? Sí. Tiene recomendaciones, restricciones, terapias vigentes. Hay una vigencia médica. Sí. Hay una vigencia de todo un proceso y de trámites médicos. Eso le generaría estabilidad laboral reforzada. Y debo esperar hasta que él se recupere para poder terminarle el contrato. Activamos inmediatamente nuestro programa de rehabilitación. Ok, gracias. Le exigimos incapacidades, le exigimos todos los documentos propios y comenzamos a hacer seguimiento. El contrato no se prorroga. El contrato sigue ahí en esa vigencia y apenas el trabajador tenga una recuperación óptima, ya no tenga restricciones, ya no tenga recomendaciones médicas, ya no tenga pendiente la cirugía, ya no tenga terapias, controles, puedo proceder con la terminación del contrato laboral. ¿Sí? Porque sé que a veces bajo ese abuso del derecho lo que se busca es mantener o considerar que existe una prórroga de contrato. Y más aún si el contrato a término fijo ya se ha prorrogado más de las 3 veces. ¿Eso qué me genera? ¿Un contrato aún? ¿Listo? Para que tengamos claro. El trabajador ahí no ha ganado nada. No ganó un contrato prorrogado. Ganó fue que lo incluyamos en el programa de rehabilitación. ¿Otra pregunta? Sí, yo. ¿Quién, perdóname? Ah, ya. Bueno, en cuanto al TRIAS, cuando presentan documentación con TRIAS, ¿cuánto el empleado está obligado a ir a las instalaciones o se puede tomar el día? Es que a veces pasa que se lo toman o cuánto tiempo disponible le puede dar el empleador al empleado para que se acerque a las instalaciones y solamente le dieron el triage. Lo que se demora el bus. Lo que se demora el bus. Y si casualmente a donde fue al médico queda 2 cuadras, lo que se demora en llegar en esas 2 cuadras. Y si el funcionario no se le puede descontar el día o solamente las horas, digamos, tuvo el triage de 7, salió a las 11, 2 horas le da uno disponible. No. ¿O cómo se podría manejar si el No le podemos empleado descontar no va? las 2 horas. Usted no vino 2 horas, que No. digamos que sería lo ideal y la ley hasta me lo permite. Pero no choquemos. Usted fue, de pronto se sintió mal. Cuando me llamó se sentía maluco y creo que nos ha pasado. Nos sentimos muy malucos. Casualmente cuando uno lleva para el médico como que está mejor, ¿cierto? Se toma uno ese tintico antes de entrar y se recupera. Buena fe. Pero en el triage no le dio para una incapacidad ni siquiera para que entrara al médico. Tiene que llegar a la empresa. Tiene que llegar a la empresa. Listo, yo no les cuento horas, usted ejecute sus labores con normalidad. No les cuento absolutamente nada. El trabajador dice, no, es que igual me siento maluco y tengo el triage. Tranquilo, vaya, descanse. Al otro día cuando llegue, proceso disciplinario por ausencia, por no haber asistido a laborar ese día. Y ya, sin pelear, doctor. Tenemos todas las herramientas. Otra y ya. Y el empleador está obligado a dar los permisos en cuanto si un funcionario tiene continuamente citas odontológicas, ¿está obligado a dárselo? Sí. Citas médicas, sí. Independientemente de que sean odontológicas. Ojo, las estéticas es otro tema, pero odontológicas
Sí, estamos obligados. ¿Qué debemos hacer? Y es la recomendación que siempre le damos a nuestros clientes. Busquemos que el trabajador saque sus citas médicas o controles médicos fuera de la jornada laboral y si es imposible, por lo menos en los extremos de la jornada laboral. ¿Y Si cuándo? la jornada laboral es hasta las 5, pues bueno, saque la cita a las 4. Pero ese truco ya más Amén. conocido de que saca la cita a las 11 de la mañana, Sí. 1 de la tarde, en la 220, para no volver, se la valgo una, de pronto 2. Pero cuando eso ya comienza a generar afectación, podemos hacerle una retroalimentación. O incluso le podemos pedir que ese tiempo lo reponga. Porque la ley nos obliga a tener que darle permiso para que asista a su cita médica. Pero la ley no nos prohíbe que ese trabajador no recupere después ese tiempo. Tranquilo, váyase para la 200. ¿Cuánto se tomó? De la 1 a 4, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, 4 horitas. Ya sabemos que el trabajador me las tendrá que recuperar. Son estrategias, doctora. Yo, doctor, de los asistentes virtuales, la señora Paola Céspedes. Tenemos una empleada que se pensionó en noviembre y se dejó con el mismo contrato fijo y ahora presenta un problema de rodilla y ella es vendedora. Tiene que caminar, está pendiente de tomarse una radiografía, pero desde la semana pasada viene caminando con dificultad. ¿Cómo podemos manejar este caso antes de que inicie con incapacidades largas? Por acá dieron la respuesta. Paola, un saludo cordial. Y no saludé a las personas que están conectadas por otros canales digitales. Es una trabajadora que ya está pensionada. Pueden tomar ya la decisión de permitirle a esta señora incluso ya descansar y tener todo su espacio ya para poder atender todo su tema médico. No es un impedimento a hoy tratar de finalizar ese contrato laboral, porque ya cumple un requisito para poder terminar ese contrato laboral. Insisto, no es que le estoy diciendo que le termine el contrato laboral, pero tiene la posibilidad, al ser pensionada, de finalizar ese contrato laboral en cualquier momento. Y su condición médica no es impedimento para que lo haga. Entonces, Paola, puedes tomar la decisión. Les recomiendo que la incorporen dentro del programa de rehabilitación a esta trabajadora. Tampoco es, ay, terminen el contrato y ya no. Incorpórenla, pero ustedes ya tienen algo importante, la posibilidad de finalizar ese contrato laboral. Gracias, doctor. Pregunta del señor Gabriel Cayo. ¿Se puede solicitar a la EPS el estado del proceso médico del trabajador cuando es enfermedad de origen común? Totalmente, totalmente. Es más, puede solicitar una mesa laboral. ¿Qué es una mesa laboral? Donde van el personal administrativo e incluso médico de la EPS, se sientan con la empresa y nos explican todo el procedimiento de que ha hecho el trabajador. También lo pueden hacer. Las EPS están totalmente obligados. Es más, siempre recomiendo que el HSE o dentro del sistema de gestión mensualmente le oficie a la EPS y a la ARL para que nos informe cómo está el estado del proceso de ese trabajador. Es obligación de la EPS informarnos. Gracias, doctor. Pregunta de Paola Álvarez. ¿Cómo se puede validar la veracidad de las incapacidades, sobre todo las que son de 1 o 2 días? Tiene que oficiar a la EPS. La EPS no podemos asumir y no incurramos en ese error, por más de que se vea que la falsificación sea obvia. Es que es obvia, es obvia. Una vez un trabajador me llegó que tenía una incapacidad por una visita al ginecólogo. Yo ya sé que era falso, pero no puedo tomar decisiones así, incluso sabiendo esa barbaridad. Entonces hay que solicitarle a la EPS nos certifique que esa incapacidad efectivamente sí fue expedida por un médico, que incluso tiene que estar registrado en el RETUS, para que tenga validez esa incapacidad. Si la EPS la reconoce, bueno, pues ya, problema de la EPS. Si la EPS me informa que es un documento que no fue expedido por la EPS, proceso disciplinario y adicionalmente se le hace la advertencia al trabajador que se le pueden compulsar copias o solicitar a la intervención de la Fiscalía General de la Nación por falsear un documento privado. Eso es grave, eso es gravísimo, de lo más grave que hay porque ya hay un delito de por medio. Entonces, ¿y que lo niegan? Sí, lo niegan. El del ginecólogo me lo negó. La buena. No binario, bueno, en fin.
Preguntas. Gracias, muy Sí, buenos señor. días. Afortunadamente usted nos acaba de indicar que nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral ya ha cambiado la jurisprudencia respecto de que sí podemos despedir a trabajadores en estado de estabilidad laboral reforzado siempre y cuando se acredite una justa causa objetiva debidamente probada. ¿Tiene usted, por favor, por lo menos el número de las sentencias de la Corte, la radicación de esas sentencias para proceder a hacer una lectura de ellas? Número uno. Número dos, si bien habla de causas objetivas y dentro de ellas hablamos se habló aquí sobre pasarle al trabajador con un mes de anticipación su no prórroga del contrato. No obstante, también la Corte Suprema ha indicado que aunque aparece esa causal de determinación del contrato dentro del Código Laboral, no necesariamente significa que esta es una causal objetiva, sino que se debe demostrar que el puesto de trabajo para el cual le estamos terminando al trabajador sus funciones desapareció de la empresa. Luego, entonces, esta no sería una causal, la del tiempo pactado, para terminar el contrato de trabajo de manera tan folclórica como muchos empleadores lo estamos haciendo. Eso es cierto. Y muy buen análisis. Es cierto. No es que se le terminó el tiempo pactado y ya le terminó el contrato laboral y el trabajador está en una clínica hospitalizado. No, tampoco. Tenemos que analizar todos esos aspectos. Por eso les indiqué que cada caso en particular y cuando se quiera tomar esa decisión, nos llaman y lo analizamos específicamente para no incurrir en eso. Porque podemos utilizar una causal objetiva, que es la terminación del tiempo pactado, para incurrir posiblemente en un abuso o en contra del derecho constitucional que tiene ese trabajador. No la podemos utilizar tan fácilmente. ¿Que está la posibilidad? Sí, pero sujeta a un análisis detallado, porque tenemos que ver la condición. Si la condición, por ejemplo, tiene un concepto de rehabilitación favorable, no tiene incapacidades activas, de pronto el trabajador ya tiene su máxima recuperación médica, donde incluso ya hay una pérdida de capacidad laboral en firme, la decisión, puede que no con invalidez, pero sí con un porcentaje incluso donde la ARL ya le reconoció la indemnización, podríamos decir que de pronto sí. Pero si es todo lo contrario, podríamos decir no. ¿Sí? En derecho no todo es tan matemático, tan exacto. Cumple para afuera, no. Lo tendremos que entrar a analizar. Pero la Corte nos abrió esa oportunidad, nos dio esa puerta que tanto anhelábamos los empleadores, nos dio esa puerta. Esa jurisprudencia, de por sí soy pésimo para los números, nunca me aprendí los artículos, incluso ni siquiera el código sustantivo. Esa y dos más se las vamos a enviar a ustedes para que las lean. Toda la jurisprudencia, que es pública. Hay tres jurisprudencias, 3 sentencias. Eso los abogados lo conocemos como línea jurisprudencial. ¿Eso qué significa? Que tiene fuerza. Que jueces de la República, magistrados, ya han manifestado. Entonces, me comprometo públicamente a que se las vamos a enviar a los clientes para que la lean. Menos Instagram, menos Facebook, más sentencias de la Corte Suprema. Buenos días. Yo tengo 2 preguntas, pero pues están relacionadas. La primera es, ¿se le notificó al trabajador el preaviso con un mes ya de anticipación? Se le envió por WhatsApp porque pues el trabajador en ese momento ya no estaba en la empresa, ese día estaba de permiso. Se le notificó por WhatsApp. ¿Es necesario que ese trabajador lo firme o ya con esa sola notificación queda? Ok. Lo primero, notificaciones por WhatsApp, no. Eliminado. Lo anteriormente. El WhatsApp es un mecanismo auxiliar, más no principal. ¿Cuál es el principal medio de comunicación o de notificación con el cliente? Ya totalmente validado, certificado, el correo electrónico. ¿Cuál correo electrónico? El que el trabajador me haya relacionado en la hoja de vida. O si me lo actualizó en ese último documento donde el trabajador me lo actualizó. Que el trabajador ya no lo usa, que se lo bloquearon, porque es lo que siempre se dice, eso ya no es
parte de nuestro ámbito. La ley me obliga a notificarle por ese medio, le notifico por ese medio. Que auxiliarmente también le notifique por WhatsApp, válido, pero que no sea el único medio, porque el WhatsApp no es un medio probatorio que todavía tenga plena validez, ¿listo? Sino que genera indicios de que efectivamente eso se realizó. Ok, y lo segundo es, a partir de ese preaviso, la persona sí se ha incapacitado, o sea, ya tiene 2 incapacidades, le han dado de a 2 días, digamos hoy, por lo menos ya ha terminado la incapacidad y tenía que estar trabajando, pero hoy está otra vez en la EPS, muy Pidiendo la seguramente incapacidad. le van a volver a dar la incapacidad, ajá. Entonces, ¿yo puedo terminarle el contrato normal? No. De ninguna manera, porque la EPS le puede expedir una incapacidad. Y si le expide la incapacidad, nuestra terminación de contrato no va a tener esa validez. Entonces, en ese caso, si el trabajador puede ir múltiples veces a la EPS, pero la EPS siempre le va a emitir incapacidad, nos toca ir esperando hasta que en algún punto ya no haya incapacidad. No podemos ir en contravía de la decisión médica. Si el médico considera que debe estar incapacitada la persona, se lo tenemos que respetar. Pero no podemos proceder así hasta que tengamos ya a un trabajador plenamente recuperado en la empresa. Ahí sí, en ese momento, cuando esté ahí, podemos entrar a notificar la decisión o a ratificarla, porque si ya hay un preaviso, simplemente lo que hay que hacer es ratificar. No solamente es el preaviso, también es informarle, oiga, hasta hoy usted labora, terminación de contrato laboral bajo una causa legal. Causa legal es diferente a justa causa. Bueno. Gracias. Doc, preguntas de Aquí. nuestros participantes Yo- virtuales. Ya te doy la palabra. Delmis Agredo, ¿qué tanta validez tiene una incapacidad emitida por un médico particular teniendo en cuenta que el trabajador tiene su EPS? ¿Sería obligatorio que la incapacidad sea emitida por su EPS? Tiene plena validez siempre y cuando ese médico privado particular esté inscrito en el RETUS. El RETUS va a ser su herramienta. ¿Quieren ustedes validar que la incapacidad de pronto sea falsa? Sin tomar conclusiones, ¿no? Consultemos el RETUS. A ver si el médico que expidió esa incapacidad efectivamente está inscrito ahí como médico. Si está inscrito como médico, punto a favor del trabajador. Segundo paso, se valida con la EPS. Pero a la pregunta de que si es válido, sí, es válido. Que esté inscrito en el RETUS. El problema va a estar en que de pronto la EPS no lo reconozca. Ahí va a estar el problema, pero es un trámite administrativo, que igual el trabajador como empresa se lo tenemos que reconocer, le tenemos que pagar esa incapacidad. Porque ya es un tema interno que no le podemos trasladar ese problema al trabajador, hay que pagarla. Gracias, Doc. ¿Se le pueden tomar fotografías al trabajador para demostrar el incumplimiento a las recomendaciones? Si está dentro de la empresa, sí. Sí. Tenemos cámaras. Sí, adicionalmente les hago una recomendación para evitarnos de pronto ese malestar, ese inconveniente. En el contrato laboral tiene que ir siempre la cláusula de autorización de datos personales. ¿Sí? ¿La recordamos? Esa. Y adicionalmente le vamos a relacionar también el tema de la autorización para el uso de, o para que pueda ser grabado, monitoreado, como cuando uno dice sonríe, está siendo grabado y monitoreado. Algo así, en el contrato laboral, para que el trabajador no vaya después a decir que se le vulneró su derecho a la privacidad. Pero si está dentro de la empresa, podemos utilizar ese mecanismo probatoriamente. Nos sirve también como mecanismo auxiliar en asuntos probatorios para determinar que el trabajador está incurriendo en una falta, en una omisión y está desatendiendo sus obligaciones laborales. Como lo es, atender las restricciones y recomendaciones. Ok, doctor, gracias. Finalizamos nuestra ronda de preguntas con de la señora de rojo y en un momento va a aparecer un correo electrónico donde ustedes pueden remitir todas las preguntas y van a ser respondidas por el doctor Juan Carlos en el menor tiempo posible. Doctor, O sea, me dejaron tareas. Ok. mi pregunta Sí, Mi te pregunta es la escucho. siguiente. ¿Quién es? Tenemos yo. Ok, ya, excusa. Gracias. Tenemos un trabajador, curiosidades que pasan, no llevaba ni un mes trabajando
y tuvo un problema lumbar que por una sobreesfuerzo y se fue para la ARL. La ARL lo incapacitó inicialmente por 5 días, pero a los 2 días nos llega una notificación de la ARL que ha sido negado ese accidente de trabajo. Eso quiere decir que la incapacidad no nos la van a pagar. El señor tenía que reintegrarse, pero como supuestamente seguía enfermo, entonces no se reintegró y tampoco fue a la EPS. Listo, se le da por terminado el contrato. Mi pregunta es, para reclamar esa incapacidad que inicialmente le dio la ARL, ¿qué se debe hacer? ¿Cuántos días de incapacidad? 5. Bueno, ahí entra un tema de choque de trenes, ¿no? Entre la negación de la ARL y la posterior negación de la EPS. ¿Y quién dirime ese conflicto o esa controversia? Las juntas. La junta regional es la que va a decir si efectivamente ese diagnóstico médico inicial o es de origen común o es de origen laboral. Pero para nosotros saber a quién le recobramos esa incapacidad, primero tenemos que esperar la decisión de la junta regional. ¿Cuánto se demora esa decisión? Aproximadamente unos 6, 7 u 8 meses. Con una mala noticia. Y haces así como, no, yo pensé que me iba a dar algo más, me iba a decir algo más positivo. Con algo peor. Excúsame, para que nos quede clara la idea. Que si la Junta Regional nos dice es de ARL, ¿la ARL va a aceptar esa incapacidad? Va a apelar dentro de los 10 días. Y eso sube a Junta Nacional. ¿Y ahí se demora cuánto? 6, 7 u 8 meses. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Como la incapacidad es de un tiempo tan corto, pues es mejor no pelear. Sí, bueno, que sí son 5 días, que no debería ser así. Totalmente de acuerdo, te apoyo, de verdad, te apoyo. Solo que, lamentablemente, ese desgaste administrativo, pues creo que por 5 días de incapacidad, es más lo que me he desgastado que realmente el resultado que voy a tener. Bueno, con respecto al programa de rehabilitación, tenemos otros 2 casos. También lo mismo, no llevaban ni un mes, pero estaban buscando para hacerse en una cirugía. Tengo el caso de una persona que le dan incapacidad, pero siempre interrumpidas. Y siempre la interrumpen el domingo. Ya lleva 1 año en incapacidad. Otra persona que también entró a cirugía, llegó nuevamente de su cirugía, los días, 15 días, 20 días que estuvo en la compañía, habló pestes de la compañía, está esperando otra nueva cirugía y a Voz Populi dice que él está esperando a que lo pensionen. ¿Cómo se debe tratar estos dos casos? El primero, trabajador con incapacidades interrumpidas, no continuas. Sí, le entiendo así, interrumpidas, ¿cierto? Dentro del mismo mes, por el mismo diagnóstico, sí, hay que solicitar, ¿común o ARL? Común. Hay que solicitar a nuestra EPS, si ya lleva 1 año, va a cumplir casi 360 días de incapacidad y el concepto de rehabilitación, ¿favorable o desfavorable? ¿Ya no lo entregaron? Dentro de los 120 de los 150 días. Estamos esperando ese concepto según... No lo esperes. No lo esperes, exígelo. Ellos tienen, la EPS tiene la obligación de entregar el concepto de rehabilitación entre el día 120 al 150. So pena de que sigan pagando las incapacidades y no se los van a pasar al fondo. Agentes activos. Eso hay que hacer. El trabajador, dejémoslo ahí, está incapacitado. No vayamos contra el trabajador, vayamos contra la EPS para que nos defina. Seguramente esa persona con 1 año posiblemente ya tenía que haber entrado dentro de un proceso de calificación. ¿Quién quita de pronto una condición que le permita ser declarado inválido o bajo una calificación de invalidez y nosotros todavía con un trabajador así? Si son interrumpidas, pero son dentro del mismo mes y adicionalmente son por el mismo diagnóstico o por diagnósticos relacionados con el diagnóstico principal, entra esa regla.
Entonces, exijámosle. Ahora, hay muchos trabajadores que no les interesa el proceso de calificación. No les interesa porque dicen que si a ellos les reconocen pensión de invalidez, van a ganar menos que lo que están ganando ahorita. Y hay trabajadores que les sirve continuar incapacitados. Me están pagando y yo en mi casa viendo Rigo, Netflix. Voy a hacer un trámite de pérdida de capacidad laboral donde me van a declarar una invalidez y voy a tener una pensión reducida a lo que me gano. Eso no es negocio. ¿Quién es el agente activo? Nosotros. La otra pregunta es… Qué pena. Lo mismo, solamente que la ARL es por debajo de los 100. Claro, es más, la ARL es más rápido. Es más rápido, señores ARL. ¿Cómo está el estado? ¿Cómo está la condición de este trabajador? ¿Ya entró a pérdida de capacidad laboral? No, todavía no. ¿Y qué pasa? Dicen en la costa, pues al burro. Hay que hacerlo. Hay que llamar a la ARL. De lo contrario, si la ARL se desatiende, nosotros tenemos mecanismos incluso con la superintendencia. Pero de que los presionamos, los presionamos. Es que no le estamos pidiendo un favor. Es una obligación legal que tienen. No le perdámosle el miedo a las EPS, a las ARLs. Son nuestro asegurador. Antes ellos tienen que venir a rogarnos a nosotros. Pero nosotros estamos con un temor hacia tomar decisiones frente a la ARL. La segunda, ¿qué caso era? Ah, ok. Trabajador que cumple requisitos pensionales y lo mismo, no se quiere pensionar. ¿Es joven? Está buscando días para buscar. Ah, no. Apoyémoslo. Pero qué berraquera. ¿Esos son los trabajadores que necesitamos? Hemos tomado unas decisiones tan absurdas. Cuando digo hemos es porque me pongo la camiseta de las empresas que asesoramos. Y me la pongo y voy y peleo allá. A veces atacamos al trabajador. Lo atacamos, lo atacamos, lo atacamos, lo atacamos, lo atacamos, lo atacamos. Pues no lo ataquemos, miremos el caso puntual. Si hay una posibilidad, si hay una expectativa de pensión y reconocimiento de invalidez, no lo ataquemos. Ayudémoslo a que se pensione. Hagámosle la gestión. Llamemos a la ARL, démosle el permiso. Claro, no es que si usted le van a dar una pensión de invalidez, automáticamente tengo yo una causal legal para poder finalizar el contrato laboral. Y ese trabajador está aportando lo más importante, la intención y la voluntad de quererse pensionar. Diferente del anterior. Que no, y que no, y que no, y está alargando y alargando y alargando. Este trabajador se merece esa bonificación de fin de año. Bueno, buenos días. Yo tengo un caso que detectamos precisamente de salud total, esas incapacidades del virrey son las que más falsifican. El caso de un trabajador que pidió, bueno, se incapacitó por 2 días, porque usted sabe que los 2 días primeros son pagos por la empresa, entonces llegan mucha incapacidad de 2 días. Entonces, por casualidad, dentro del mismo mes, para antes de los 2 puentes que hay en agosto, el chico pues se incapacitó y pues lamentablemente le dio por el mismo diagnóstico. Como es con el mismo diagnóstico, 2 más 2 me dan 4, por lo menos recupero un día de ese muchacho y la erradiqué. El tema es que el chico renunció más o menos a finales de septiembre y me llegó la notificación de salud total de la demanda que le pusieron por falsificación de documentos. Entonces, como ya el chico no tenía nada que ver con la empresa, ¿cómo hacer? Mi pregunta es, ¿cómo hacer que de pronto esas validaciones de esas incapacidades sean como una respuesta más rápida? Porque pues obviamente nos están remunerando, así sea 1 o 2 días, nos remuneran dentro de 30 o más días, no son inmediatas. ¿Y yo qué puedo hacer ante esa demanda? Porque pues ya no está con ninguna vinculación laboral, pero pues son 4 días, tampoco voy a ponerme a pelear por 4 días, pero sí la afectación también pues afecta de una u otra forma a la empresa. Igual ese muchacho tiene demanda ya por parte del Salud Total por falsificación. Chévere.
Chévere, un abrazo y fuerte saludo a Salud Total. Pero nosotros ahí somos un componente importante porque también nos vimos afectados. Y dentro de esa denuncia o esa investigación penal podríamos participar y se la podemos poner incluso más difícil porque nosotros somos también víctimas. Lo dejo a consideración de la empresa a la cual vienes representando, de si quieren o no ser partícipes de esa decisión. ¿Cuál es mi recomendación? Ahorita tomamos un tintico, ¿sí? Y lo conversamos. ¿Por qué no lo digo públicamente? Porque estamos hablando acá de una pena privativa de libertad por una incapacidad falsa, que no sabemos las circunstancias por las cuales se hizo. Entonces, te prometo el tintico. Doctor, cerramos con esta pregunta. Buenos días. Tengo un trabajador que ya está en proceso de ya le dieron una incapacidad, un dictamen, ya le dieron ya le pagó la ARL por esa calificación. ¿Lo indemnizaron? Pero, ¿señor? ¿Lo indemnizaron? Sí, ya lo indemnizaron, pero ahorita el problema es que él está peleando otra calificación. Ya estamos en el trámite con la EPS porque no se ha radicado. Mi pregunta es la siguiente. Yo con él tengo procesos disciplinarios. Ya tengo 2 procesos disciplinarios con él. Lo he cambiado varias veces de puesto, de trabajo. En algunos puestos él dice como, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no me gusta, cambiamos de trabajo, pero ya llegamos a un momento que no tenemos dónde más reubicarlo. Y la empresa en estos momentos pues está pasando por un momento de dificultad porque nosotros somos una empresa de construcción, entonces estamos en un proceso donde no hay obras, donde no hay dónde colocarlo, dónde ponerlo. Y el problema ahorita es que el trabajador no quiere aceptar absolutamente nada. Entonces, o quiere que lo echen para indemnizarlo o quiere que lo dejemos ahí sin hacer nada y seguirle pagando. Entonces, no sabemos qué acción tomar con él o qué se puede hacer, porque pues él ya tiene una calificación, ya tiene un pago de la ARL y está esperando esa otra calificación que no ha empezado, o sea, en realidad no ha empezado el proceso de calificación, pero ya tenemos procesos disciplinarios con él. Ok, trabajador entonces ya indemnizado y tienen ustedes, ya solicitaron a la ARL el estado o el cierre administrativo de ese caso. Sí, ya se solicitó, ellos nos enviaron un documento. Que cerrado. Pero no, ellos nos dicen simplemente que tienen los documentos ahí, pero no nos han dado un dictamen de cierre de caso. Porque ellos dicen que no lo pueden cerrar. O sea, ellos dicen que no nos pueden dar ese cierre porque es vitalicia el tema, o sea, el tema porque él tiene túnel carpiano. Entonces dicen que eso no es cierto. No es cierto. Okay. Eso no es cierto. Pueda que la enfermedad esté para toda la vida. Claro, claro, sí, eso es totalmente cierto. Pero eso no significa que el proceso en la ARL o de calificación se mantenga abierto toda la vida. Existe una temporalidad. Entonces, lo primero que tienes que solicitar es a la ARL es el cierre administrativo del proceso, del caso. Ya tienes la indemnización. Sí. Chuleado. Nos falta lo segundo, el cierre administrativo. Okay. O sea, ante ARL ya cerrado. ¿Listo? Me dices, no, es que el otro proceso hay una calificación de origen, pero no se ha hecho absolutamente nada. Entonces no hay nada. Tiene procesos disciplinarios y el trabajador se rehúsa. Aún así, te pregunto, ¿tiene incapacidades? No, ahorita. ¿Restricciones? Pues las restricciones, no, ni siquiera son restricciones, son recomendaciones. ¿Por cuánto tiempo, doctora? No, lo mandan por un mes y me dicen como tiene que pedir otra vez cita a medicina laboral. Pero lo tienen así, o sea, no, o sea, son recomendaciones más no. ¿Cómo poder tomar una decisión? Okay. ¿Cierto que sí? ¿Quiénes dicen sí? Nosotros ya pasamos el proceso ante el ministerio para poder sacarlo. Pero queríamos mirar ese tema si yo podía cancelar de una vez. Cierre administrativo. Cuando tengas ese cierre administrativo, doctora, nos llamas. Perfecto. Analizamos el caso puntual. Y si está la posibilidad, ten la plena seguridad que tomamos decisiones frente al trabajador. Pero necesitamos el cierre administrativo. Perfecto. Si hay una vigencia, por eso hay que puyar el burro. ARL, por favor, se demoró, no me contestó, derecho de petición. No me contestó el derecho de petición, tutela.
pero de que me contesta, me contesta. Y Perfecto. en un mes defines esa situación, Listo. sin temor al éxito. Perfecto. Porque el trabajador puede estar feliz en esa condición y esa es la zona de confort que les encanta. Insisto, ya para despedirme, no estoy en contra ni promuevo estar en contra de los trabajadores, de ninguna manera, y Soluciones Legales tampoco se presta para eso. Ni pro empresa, ni pro trabajadores. Abogados que actuamos de acuerdo a las leyes existentes en Colombia. Si estamos en contra es en el abuso de ese derecho. Si estamos es en contra de ese abuso, de esa zona de confort, donde los trabajadores, utilizando las leyes y la protección legal, se sobrepasan. Para que quede la claridad y el mensaje de la conferencia que queremos darles a todos ustedes. Les agradezco infinitamente por haber participado. Creo que nos vamos con una idea un poco diferente, ¿sí? Creo que Soluciones Legales con esta conferencia demuestra que ustedes son importantes y que sus empresas son importantes para nosotros. Esto que acabamos de hablar lo conocen las grandes empresas de Colombia, las grandes, donde he tenido la oportunidad de dar la misma charla. Pero me he dado cuenta, desde que estoy en Soluciones Legales, que el programa de rehabilitación en las MIPYMES es muy desconocido. ¿Y este man de qué está hablando? ¿Cómo así que la familia? ¿Cómo así que reintegro? ¿Cómo así que rehabilitación? Todo esto que hemos hablado. Ahí en ningún momento excluyen a las MIPYMES. Entonces, de aquí en adelante, ustedes como nuestros clientes tienen ya el conocimiento. Y de aquí en adelante se pueden dar cuenta que nosotros estamos para respaldarlos dentro del marco legal. Les agradezco muchísimo. Dios los bendiga. Un feliz día. Los dejo con señor Alexander Grajales. Ustedes lo conocen la gran mayoría. Buenos días para todos. Muchas gracias. Bueno, ustedes sabían que el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas y que solo el 20% cuentan con una estructura legal. Solo el 20%. Con esa idea nacimos hace 11 años. Ese porcentaje no ha cambiado, no ha pasado de moda. Sigue siendo un porcentaje muy pequeño de los empresarios que cuentan con asesoría legal. Con esa noción y con esa expectativa empezamos a trabajar para blindar al empresariado. Esa era nuestra ilusión. Nacimos en el 2013 con ganas, poca plata, pero se nos presentaron ángeles vestidos en clientes que nos ayudaron a crear este negocio. 2017, la pasamos difícil. Ahí nos tocó replantear un poco cuál era el modelo de servicio que queríamos darle a nuestros clientes, porque llegaban 10 y se nos iban 12 en un mes. Éramos magos, desaparecíamos los números. Pero eso nos exigió pensar y buscar la forma de hacerlo bien, de hacerlo correcto. Hoy en día ya somos un grupo de 40 personas, 40 colaboradores, a los cuales les debo todo el agradecimiento y todo el cariño. Tenemos un grupo de 450 empresas de diferentes sectores a nivel nacional, las cuales nos exigen día a día ser mejores. Ustedes son implacables. Cuando fallamos, ahí están. Y estamos desarrollando una nueva plataforma para las solicitudes. ¿Con qué fin? Básicamente en poder garantizar calidad y agilidad a sus requerimientos. Queremos ser mejores. Como ven, nuestra empresa no es diferente a la de ustedes. ¿Sí? Con desaciertos, angustias, fallas, pero también al final con momentos bien felices. ¿Sí? Ha sido un gusto asesorarlos legalmente y lo vamos a seguir haciendo. Buenos días, mi nombre es Alexander Grajales, cofundador y socio de Soluciones Legales. Gracias. Una última cosa, para las personas que trajeron su carro,
por favor, el vigilante en la entrada, ahí les va a colocar un sello para que sea gratuito. Y también los invitamos a tomarnos un cafecito que nos trajeron y unas galletitas de Bafi que son buenísimas. Gracias a ustedes.